Los saludo nuevamente y con mucho gusto. Vamos a continuar con esta serie de videos que nos ayudan a comprender el sistema político de manera compleja. Hemos visto una serie de autores ya. Como siempre voy a hacer un recuento. Llevamos tres. Empezamos con Robert Dahl. Luego vimos a Guglielmo Ferrero. Y por último vimos a Barry Hindess, que todos han aportado bastante sobre lo que es el entendimiento del sistema político. Ellos han empezado por el concepto de autoridad, que es uno que es fundamental, indispensable de ver para este tema. Y el día de hoy vamos a ver a Stephen Lucas, un liberal radical o socialista liberal. Su enfoque es radical porque no se queda en la superficie de las leyes. Quiere ir a la raíz de cómo las estructuras sociales moldean nuestros deseos. Es un crítico feroz del pluralismo ingenuo que piensa que todos somos libres de elegir lo que queremos. Es un pluralismo ingenuo, justamente una ideología liberal. Él es de hecho liberal, pero este pluralismo ingenuo es el pensamiento de échale ganas y ahorra mucho, trabaja mucho, despiértate a las 4 de la madrugada y un día vas a ser rico. Del que quiere puede, del que es pobre, del que es pobre porque quiere. O sea, estos pensamientos obtusos, liberales, neoliberales, globalistas, capitalistas, que no llevan a ningún lugar y que han sido desmentidos a lo largo de esta serie y de la anterior, que fue la conformación del Estado. Él habla sobre el poder. La lectura es un enfoque radical y es una crítica directa al primer autor, que fue Robert Dahl. Luke dice que la visión de Dahl es unidimensional y muy pobre, y por eso justamente Luke hace otras dos dimensiones, bidimensional y tridimensional. En primer lugar, él habla de la primera dimensión. Dice que el poder de la decisión unidimensional, que es la de Dahl, se centra en el comportamiento observable de la toma de decisiones. Dahl nos hablaba de tres criterios de decisión. El primero nos decía que el primer criterio es la elección personal, es decir, donde la autoridad es legítima porque los individuos consienten voluntariamente someterse a ella, es decir, la aceptan, lo que es la democracia. Después nos hablaba del criterio de competencia especial, aquella en el que le cedemos la autoridad a una persona por sus competencias técnicas, como lo puede ser un doctor o un juez. Y después nos habla, por último, del tercer criterio, el criterio de la economía. Dice que muchas veces es más fácil ceder a autoridad a alguien, pues por simple logística o por motivos de economizar la legitimidad del poder. Aquí Luhmann nos habla de que esa es una visión plana, de una unidimensional. Ciertamente fue un aporte un poco llano el que nos hizo Dahl, importante para entender lo que es la autoridad, pero no muy compleja. Entonces aquí Luhmann nos habla de la primera dimensión, que es el poder de la decisión unidimensional, que es cuando hay un conflicto abierto de intereses entre dos grupos y el que gana la votación o la decisión, la discusión, tiene el poder. Democracia, o sea, cuando tú votas es una forma de entender el poder. Cuando tú ves en las elecciones, en los debates presidenciales, en los debates en la Cámara de Diputados, pues ese es el plano en el que abiertamente se muestra lo que está pasando, ¿no? Pero esa es una forma de entender el poder, pues vaga, porque después vamos a ver, es una forma de lo que estás viendo no es lo que pasa realmente, no es la discusión real, no es de lo que versa o los temas importantes de la sociedad, sino lo que los políticos quieren que veas. Y eso mayormente no es lo que realmente importa. Y no solo los políticos, digamos, los políticos ni siquiera son agentes definitivos en la agenda pública. Muchas veces, y como lo hemos visto, son los poderes de facto los que imponen la agenda, porque los políticos, a falta de agenda, pues se lo imponen los que sí saben lo que quieren, ¿no? Que son los empresarios, los que tienen el poder real, el poder económico, y ellos saben bien lo que quieren, y lo que quieren es seguir haciendo crecer sus bolsillos. Entonces es una forma de entender el poder que es muy plana, unidimensional. Como ejemplo pone una votación en el Congreso sobre si suben o no los impuestos. Todos vemos el espectáculo que se hace, que si la derecha vota, que la izquierda no quiere eso y tal. Circo, al pueblo pan y circo, como se dice. El conflicto es público y vemos quién dobla el brazo de quién. Entonces luego pasamos a la segunda dimensión, que es un poco más elaborada. Nos habla del poder de la no decisión, que es la bidimensional. Dice, el poder también consiste en lo que no se discute.
El poder se usa para evitar que ciertos temas lleguen a la mesa del debate y control de la agenda, lo que les acabo de decir. Se crean barreras para que los problemas de la gente pobre o marginada ni siquiera se consideren políticos. Como ejemplo, dice una empresa que contamina un pueblo, pero usa su influencia para que el Consejo Municipal nunca ponga el tema de la contaminación en la orden del día. O sea, ejemplos como esos hay muchos. Bueno, voy a poner un ejemplo más actual para el criterio tridimensional, pero eso es muy corolario. O sea, como les acabo de decir, la agenda se maneja, lo manejan los poderes de facto y no te la van a dar a conocer a la mayoría porque los medios de comunicación sirven a esa agenda eh, subrepticia. Entonces manejan un montón de espectáculos, de noticias, te hablan todos los días de que si presidente hizo tal, de que si Noroña, de que si Rochamoya, de que es un montón de situaciones y no te hablan de las cuestiones de fondo. La política hay forma y fondo. La forma es aquello en la que se hacen las cosas y el fondo es de lo que versa en realidad. Entonces, muy entendible, cognoscible, la segunda dimensión. Y pasamos de lleno a la tercera dimensión, que es el aporte de Luke, de Lucas para esta cápsula. Es el poder ideológico, el aporte radical de Lucas, tridimensional. Dice que es el poder que moldean los deseos. El poder más efectivo es aquel que logra que la gente quiera lo que no le conviene, porque el dominado está convencido de que su situación es la correcta. Ejemplo, un trabajador que gana el salario mínimo y vive en condiciones terribles, pero defiende a capa y espada que los millonarios no paguen impuestos porque algún día también será rico. El sistema ha colonizado su mente para que desee lo que beneficia a otros, es decir, más ordenado, más organizado que la lectura de Dahl no se podría hacer. Realmente estas cuestiones nos ayudan a entender cómo es que la gente, tal cual el ejemplo que nos acaba de poner, o sea, lo que se llama conservador de derecha, ¿no? Que es una persona cuyo entendimiento de lo social es nulo, no comprende cómo es el sistema social, la estructura social, la relación del Estado con el individuo y justifica a las personas pobres que creen en que votan, que son devotos de Salinas Pliego, por ejemplo. Salinas Pliego es un usurpador, es un usurero, es un evasor de impuestos, que ha hecho este tipo de empresarios como Elon Musk también, que se sirven del Estado, que abusan del Estado, que son neoliberales, y el neoliberalismo es la instrumentalización de los medios del Estado para los fines del mercado. Y ya hemos visto en la serie anterior, que fue la conformación del Estado moderno, hemos visto cómo, y repetimos muchas veces hablando del tema del liberalismo, el Estado liberal y neoliberal, que el mercado como amo es terrible, pero como esclavo como esclavo es excelente, pero ¿quién lo tiene que hacer esclavo? El Estado, porque si no hay un Estado que lo controle, entonces el mercado se autorregula y lleva a una serie de condiciones deplorables que solamente sirven a las minorías y a las mayorías no les beneficia en lo absoluto. Entonces, muy entendible, muy buena esta lectura, no quisiera aportar nada más. Sobre el ejemplo que dije que iba a poner, pues sí, sobre la cuestión de la segunda dimensión, el poder también consiste en lo que no se discute. Es decir, el ejemplo reciente que tenemos, pues apenas se encontró, bueno, esto es un discurso también, del gobierno oficialista, que apenas encontró que 2 agentes de la CIA están operando en el estado de Chihuahua, el estado de Chihuahua, con la gobernadora Maru Campos, no ha declarado, se encontró que están operando, y ahí se habla del discurso de que México es soberano, que los agentes de la CIA y Estados Unidos no tendrían que estar interviniendo en asuntos nacionales. Eso es un discurso porque en México no se mueve una sola piedra sin que Estados Unidos no se entere. Esto es así desde hace tiempo. No tengo que recordarles el programa de espionaje Pegasus, y el Mossad tiene sus infiltraciones en todos los gobiernos mundiales, por lo menos de Occidente. Entonces, bueno, para el discurso, ¿qué hace Estados Unidos en México cuando México es soberano, cuando México tiene que resolver sus asuntos de toda índole por sí mismo?
Inmediatamente de eso, Estados Unidos acusa a Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, porque supuestamente tiene vínculos con el narcotráfico. O sea, qué casualidad que justo cuando salen estas cuestiones que no son de dominio público, de debate público, porque es un hecho que Estados Unidos tiene injerencia completa y toma y decide y moldea y actúa en favor de Estados Unidos en México. Pero eso no es el discurso oficial es que México es un país soberano, que toma sus propias decisiones. Entonces, después de que se descubre esto, Estados Unidos, que es el poder real, que también vimos cuál es el poder real en la lectura pasada con Barry Hindes, ¿no? Muy interesante. Entonces salen estos poderes de facto a imponer la agenda, pero ya toda la gente habla de que Rocha Moya es un narcogobierno, de que Morena es un narcogobierno, de que López Obrador, Rocha Moya y Claudia Sheinbaum se van a ir a la cárcel por narco, de que Felipe Calderón era el bueno y que nunca tuvo lazos y alianza con el Chapo Guzmán. Entonces, bueno, muy buena esta aportación de Steven Lucas. Vamos a seguir dando reflexión a esta serie de lecturas. La siguiente es una muy buena también, es de Niklas Luhmann. Y bueno, les agradezco mucho por su atención.